hay noticias. La tercera, el 2018, publicaba en Chile el 62% de los niños mayores de 12 años tiene caries. Otro informe también del 2013, que era planteado por CIPER. CIPER planteaba que Chile ingreso del país desarrollado, pero con una salud bucal tercermundista. Entonces, desde estos comentarios, desde estas noticias y estos eventos que estamos relevando, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la situación de salud bucal la podemos identificar, la podemos ir catalogando, la podemos ir registrando y la podemos ir comparando en el tiempo, ¿ya? Las estrategias de promoción de la salud a nivel comunitario, eh, a nivel de este recuadro que le estoy proponiendo acá, tienen un impacto tanto a nivel de las comunidades como de los individuos, ¿ya? En aumentar el control que ellos van a tener sobre su salud bucal, sobre su salud general, ¿ya? Entonces así vamos a ir extrapolando desde los indicadores y desde los vínculos que podemos ir haciendo con las comunidades y la salud familiar y comunitaria. Partamos revisando un poquito el contexto internacional. En el contexto internacional, a nivel de indicadores, principalmente la OMS, para hacer vigilancia en ciertas patologías bucales, va a tomar edades de referencia. Entonces podemos encontrar ciertos estudios que se van a replicar en relación a algunos grupos etarios para poder hacerlos comparables, ¿ya? 5 6 años, 15 años, 35 44 años, 65 74 años. Y el de los 12 años es la edad de vigilancia internacional de caries, ¿ya? Y aquí entonces yo les traigo estos mapas que ya también son clásicos a lo mejor para ustedes y también voy a hacer énfasis que no es la intención hoy día de revisar en profundidad los factores de riesgo de las caries, de la enfermedad periodontal, sino que tener un contexto, una visión general, panorámica de estos indicadores de salud, pero principalmente cómo estos se relacionan con las comunidades y qué factores entonces de las comunidades y de los territorios pueden también estar influyendo en el desarrollo de estos indicadores. Y miremos entonces este mapa que va comparando diferentes periodos de tiempo, ¿ya? Y cómo van cambiando los colores. Y los colores tienen relación a la prevalencia de caries de los niños de 12 años en diferentes momentos. En 1969 está tomado el primero, después el otro es el 93 y el otro es del 2003. Entonces fijémonos cómo van cambiando algunas zonas, algunos países, algunos territorios, desde diferentes colores, pasando a lo mejor desde un riesgo más alto a un riesgo más bajo cambiando, o de un riesgo más bajo a un riesgo más moderado. ¿Mm? Entonces lo importante, uno, como idea fuerza, es poder tener estos indicadores e ir comparándolos en el tiempo e ir comparándolos también eh, con otros territorios. Dentro del desarrollo también, a nivel general, los enfoques han ido cambiando. Miren, si ustedes se fijan, deja ver cómo pongo el puntero acá. Quiero poner puntero, puntero. No, no puedo. Acá está el puntero. Ahí está. Entonces acá tenemos la clásica para enfermedad de caries, tríada de Kies, ¿verdad? Donde teníamos la bacteria, el diente y la dieta como factores que iban a estar relacionados para el desarrollo de caries. Y a lo largo de la evolución y del desarrollo científico dijeron, no, ¿sabes qué? Este modelo hay que incorporarle otro factor, que era el tiempo, ¿ya? Y se modifica entonces en virtud de este cuarto factor. Pero el desarrollo también y las miradas y los enfoques nos van permitiendo ampliar las perspectivas de abordaje de las enfermedades y de las dimensiones que tienen estas enfermedades. Y en ese sentido, modelos más actuales, por ejemplo para caries, involucran no tan solo estos componentes propios del individuo, ¿ya? Que van a ser sus factores biológicos, saliva, pH, proteínas, minerales que pueda tener, sus componentes estructurales, sino que también va a incorporar otros factores que van más allá del individuo, que están influyendo también en eh, el desarrollo y la presencia de ciertas patologías.
Por ejemplo, nivel socioeconómico, nivel de ingresos, sus conocimientos, cuáles son sus actitudes, creencias en salud. Y modelos más complejos los podemos observar también en relación, por ejemplo, a caries, ¿m? Donde reconoce un componente individual que va a tener diferentes dimensiones y diferentes aristas, desde el comportamiento, desde actitudes o características demográficas, biológicas del individuo, pero también reconoce diferentes esferas, ¿ya? Diferentes esferas que van más allá del individuo, del nivel del individuo, que son sus influencias familiares, por ejemplo, cómo está constituida su familia, cuál es el nivel socioeconómico, cuál es el nivel de soporte social que tiene esta familia, cómo es el nivel funcional que tiene esta familia, cuál es el grado de cultura, cuáles son las prácticas y conductas que tiene esta familia. Todos estos conceptos ya lo hemos visto dentro del semestre, lo hemos abordado, hemos visto cuál es su importancia, pero lo interesante creo es poder contextualizarlos dentro también de estos esquemas odontológicos que existen y que los recogen y lo incorporan. Y el tercer nivel, el nivel comunitario, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla entonces este individuo dentro de este sistema de salud al cual está adscrito, ¿ya? ¿Cómo son las características ambientales de esta comunidad, ¿ya? ¿Cómo es el capital social, cómo es la capital cultural que tiene esta comunidad en la cual está inserto este individuo, ¿ya? Por lo tanto, es súper interesante cómo entonces desde estas perspectivas de las enfermedades clásicas que nosotros conocemos, como por ejemplo la caries dental, recogemos estos aspectos que van más allá de lo individual, ¿ya? Que apelan a lo comunitario, que apelan a lo familiar, con sus diversas aristas y sus diversas dimensiones que influyen con algún impacto en el desarrollo de esta. Otro enfoque interesante también es cuando también comenzamos a hablar ya no de esta caries como enfermedad infecciosa, sino que una enfermedad que está dentro del contexto de estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Y que va a poseer factores de riesgo común. Y esto posiciona también entonces a las enfermedades bucales dentro de un contexto de enfermedades sistémicas que están relacionadas con factores que van a ser transversales para estas enfermedades crónicas, ¿ya? Desde ahí, desde la OMS y la ONU también han lanzado acciones globales para poder combatir estas enfermedades crónicas no transmisibles a través de algunos ejes específicos con planes de acción. Y dentro de ese contexto, entonces, es interesante ver cómo las enfermedades orales se posicionan dentro de un contexto no circunscrito solamente a la boca del paciente, sino que a un contexto donde hay factores de riesgo común, ¿ya? Para otras enfermedades y donde también la salud bucal tiene un impacto en la salud sistémica. Y eso es también como enfoque interesante. ¿M? Otro enfoque interesante, cuando analizamos entonces las enfermedades bucodentales, es el que podemos tener a lo largo de las intervenciones que se pueden dar a lo largo del curso de vida, ¿ya? Estamos hablando de las intervenciones que nosotros podemos realizar dentro del desarrollo desde un individuo cuando nace hasta que cuando muere, ¿ya? Y dentro de ese tránsito, desde que nacemos hasta que dejamos de existir, van apareciendo diversos factores desde calidad de vida, desde sistemas asistenciales que presten los servicios adecuados para cada uno de los requerimientos de estos ciclos vitales, que sean capaces de comprender los desarrollos individuales de cada una de las etapas y cómo entonces se va haciendo cargo de este enfoque. Enfoques también interesantes que han ido apareciendo son los enfoques de equidad, ¿ya? Hay ciertos factores que son determinantes de la salud, como por ejemplo los niveles socioeconómicos, ¿ya? Niveles de escolaridad u otros, donde sabemos que cuando existen inequidades que van a ser estas diferencias que van a ser evitables, em, tienen un impacto en la condición de salud y tienen un impacto en la condición de salud bucal también de las personas. Temas de género, también hay diferencias entre género, que es importante también considerarla al momento de abordar lo que son las patologías bucodentales.
diversidades culturales, ¿ya? Diversidades culturales que cada vez, por lo menos en el Chile de hoy, se hacen más evidentes. El tema de migración es fuerte, el tema de migración es un tema que hay en aumento y esa diversidad también de migración hace que se genere una diversidad cultural que hay que abordar y desde el sector salud y en específico de la salud bucodental también es importante recogerla y tomarla porque influye en la salud bucal de las personas. ¿Mm? Todos estos enfoques han llevado a diferentes consensos y a diferentes miradas que se han ido recogiendo, ¿ya? Que se han ido recogiendo y que se han ido plasmando en diferentes documentos. Y hay documentos interesantes, como por ejemplo el que tenemos acá, que habla del desafío de las enfermedades bucales desde una llamada de acción global, ¿ya? Este documento es generado desde la FDI para poder mostrar y poder mapear cómo se van caracterizando las diferentes patologías orales a lo largo del mundo, las diferencias que existen en relación a factores importantes que determinan esta salud como socioeconómicos, como educacionales, por ejemplo, entre otros, y llama a poder hacerse cargo de estos, ¿ya? Y el año pasado sale un documento muy interesante en el Lancet, que son una serie de artículos que hacen también esta reflexión y recogen entonces una mirada donde se titula Tiempo para acciones radicales, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, en el sentido en que recogemos toda esta información, todo este conocimiento que ya se sabe en cuanto a las inequidades, en cuanto a los factores que están más allá de lo individual para el desarrollo de ciertas patologías y cómo entonces presentar una propuesta para ir haciéndose cargo. Y entonces ahí van apareciendo cosas que ya hemos visto, pero vamos plasmando en cosas más concretas. Todavía estamos en un enfoque muy general, todavía no hemos entrado en lo particular de la situación chilena, pero esto que quiero transmitirles creo que es interesante desde el punto de vista de la reflexión desde lo más macro al cómo esto se va plasmando en los diferentes países del mundo para después concretarlo también en Chile. Entonces aquí tenemos los diferentes modelos que salen de esta serie de Lancet, donde evidencian efectivamente, por ejemplo, que el número, que el promedio de número de caries, ¿ya? No es el mismo entre personas que están sin empleo y personas que están empleadas, por ejemplo, e incluso dentro de ocupaciones, ¿ya? Dentro de ocupaciones, personas eh, que se dedican a ciertos oficios, a ciertas profesiones, ¿ya? También existe una variación entre su salud bucal y también relación distinta de la salud bucal cuando la comparamos a nivel de los ingresos, ¿ya? Las personas que tienen mayores ingresos económicos tienen un menor número de piezas con caries versus que otras que están en condición de ingresos más empobrecidos tienen mayor número, ¿ya? Entonces, es importante esta mirada, es importante esta forma de observar la enfermedad, porque vamos observando y vamos determinando entonces que el comportamiento dentro de esta gradiente social que podemos encontrar va a ser distinto dentro de factores diversos como niveles de escolaridad también van a ser distintos, de sectores de urbanidad versus ruralidad van a ser distintos, entre hombres y mujeres va a ser distinto. Entonces, es interesante poder recogerlos. ¿Por qué? Porque nosotros, como interventores dentro de la comunidad, en las acciones de nuestras eh, actividades comunitarias, debemos recoger estas miradas y estos enfoques, ¿ya? Y saber que existen condiciones que hacen que comunidades tengan mayores riesgos que otras, que comunidades sean más vulnerables que otras. ¿Mm? Acá hay otro estudio que es bien interesante, ¿ya? Este estudio del 2016 y habla de esta inequidad social en relación a la pérdida de dientes, ¿ya? Y me pareció interesante porque salía una comparación con Chile, ¿ya? Comparaban Australia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, y Estados Unidos. Y, por ejemplo, a nivel del número de dientes, podríamos observar que a nivel de número de dientes en relación
a grados de estudios, por ejemplo, ¿ya? Eh, los universitarios tienen en todos los países mayor número de dientes en relación a las personas que no tienen estudios formales, ¿ya? Chile, miren, ahí se encuentra Chile y también cumple el mismo patrón en el fondo, ¿ya? En relación a, a la proporción de dientes que tengan menores de 21 dientes en boca, fíjense que en Chile las en base al logrado de estudio, los universitarios tienen efectivamente una menor proporción de dientes que hayan perdido, que sean menores de 21 dientes, versus que en los ingresos y en los estratos donde hay menor escolaridad, ¿ya? Es mucho más, ¿ya? Y es una tendencia mucho más marcada incluso que en otros países, ¿ya? Entonces, es interesante este análisis, esta mirada, ¿ya? La doctora Espinosa, Iris Espinosa, que es de la Universidad de Chile, estaba en este grupo de estudio, entonces ahí a lo mejor explica un poquito la presencia de Chile. Pero es interesante esta mirada y esta comparación con los diferentes otros países, ¿ya? Y otro enfoque interesante que me gustaría comentarlo y que apareciera dentro de la conversación del día es este, que tiene que ver con eh, este enfoque de inequidades en relación a determinantes de la salud, ¿ya? Pero una incorporación que es distinta, una incorporación también del cómo el modelo de determinantes comerciales va a influir también en la salud. Y esto me pareció, en lo personal, interesante. Yo no lo había revisado hasta hace como un mes y medio atrás que me encontré con este artículo y lo encontré muy interesante dado que relaciona también lo que son los determinantes sociales y estructurales que nosotros ya conocemos que van a determinar la salud, ¿ya? Pero también pone en este esquema, en esta conversación, los determinantes comerciales, ¿ya? ¿Cómo entonces va a existir toda una maquinaria que va a estar dada por influencias, por lobby, por corporaciones, para poder mantener en la agenda, para poder mantener em, en, en el consumo también de la influencia de las comunidades, eh, sus aspectos comerciales? Estamos hablando, por ejemplo, de el lobby y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el consumo de azúcar refinado, ¿ya? Eh, la OMS ya planteó una noticia de subir, por ejemplo, los impuestos a estas bebidas azucaradas, ¿ya? Como una medida para poder tener un control más de las patologías que están asociadas a este tipo de consumo de alimentos, por ejemplo. Y ahí cómo entra a jugar entonces la industria versus eh, nuestras determinantes, ¿ya? Y lo reconoce entonces como un determinante comercial, ¿ya? Y me pareció sumamente interesante. Entonces ahora entraríamos como recogiendo estos elementos presentados anteriormente a poder volver a mirar algunos indicadores. Vuelvo a insistir que estos indicadores a lo mejor ustedes ya lo más probable es que lo han visto y lo han visto un millón de veces, ¿ya? Pero los vamos a comentar dentro del contexto de la salud familiar y comunitaria, ese es el desafío, y los vamos también a analizar desde el prisma que desde esta asignatura y desde este modelo, desde el modelo de trabajo de salud familiar y comunitario, es uno útil y deseado de que lo podamos impulsar. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? No, profe, todo claro. Qué bacán. Entonces, puse el mapa de Chile, porque me parecía interesante tener esta distribución geográfica, que después también la vamos a tratar de comentar y tratar de analizar. Y puse en Google eh, las cosas más típicas de Chile. Entonces me salía la montaña, ¿no? La cordillera de los Andes, muy bonita, y esta imagen ahí con la llama. Me salió también los terremotos, ¿ya? Los terremotos, el terremoto del 2010, que afectó principalmente el sur de Chile y la zona central.
Me salió Condorito también. Salió Condorito como un personaje típico. Salió el terremoto, asociado al terremoto, y la comida también. Salía la empanada, salió el anticucho, salía todo lo que era lo folclórico. Eso me pareció interesante para poder darle puntapié a la parte de la situación de salud bucal desde una mirada más analítica en Chile. Y este esquema es un esquema clásico, es un esquema clásico del 2010, donde nosotros podemos reunir, desde mi punto de vista, dos grandes aspectos. Uno, que es incluir el curso de vida, ya nos da una visión no segmentada, no lineal, no fragmentada del cómo se va comportando la enfermedad a lo largo del curso de vida, específicamente caries dental, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cómo la enfermedad de caries ya va aumentando a lo largo del ciclo vital y a encontrarnos al final de las etapas más terminales de la vida con pacientes con alta prevalencia de caries, o sea, o también baja prevalencia de adultos libres de caries, y también una alta prevalencia de pacientes que son detentados parciales, ¿ya? Hay cambios que son ya bien de quiebre, ya de quiebre. A los 2 años ya tenemos un casi 17% de niños que presenta caries, ¿ya? A los 4 años ya tenemos casi el 50% de niños que presenta caries. Y así entonces podemos hacer esta visualización. ¿Y qué es lo que es lo interesante desde mi punto de vista? Es la visualización que tenemos desde la perspectiva del ciclo vital, desde el curso de vida, ¿ya? Porque mucha de la información que tenemos está para los 2 años, para los 4 años, para los 6 años, con gráficos muy parcelados, que nos hace perder de vista el cómo se comporta la enfermedad a lo largo de la vida desde una perspectiva muy gráfica, muy gráfica. A nivel del MinSal, podemos contar con algunos documentos bien interesantes que nos van dando luces de este diagnóstico nacional de salud bucal, ¿ya? Tenemos uno del 2017, tenemos otro del 2017 que es específicamente para adolescentes de 12 años, tenemos el del 2010 que es uno que es de alto uso, ¿ya? Es un documento que nos entrega gráficos que los vamos a ver más adelante, que son muy clásicos y que siempre aparecen en las presentaciones. Hay otro diagnóstico nacional de salud bucal de niños y niñas de 2 y 4 años. Y hay otro diagnóstico que me parece interesante, el 2015, que es un diagnóstico de salud bucal de los niños de 6 años, pero desde un punto de vista con un análisis de la macrozonas, ¿ya? En general, el mapa de Chile, lo van a dividir en zonas para poder hacer análisis más territoriales, ¿ya? Van a dividir en zona norte, zona norte, centro-norte, sur extrema, ¿ya? Y nos permite entonces tener una visión un poco más territorial, ¿ya? Esto es entonces uno de los gráficos y uno de los indicadores en relación a caries bucal, a caries dental, perdón, que es de los más clásicos, como les comentaba. Ya esto está extraído del análisis situación bucodental en Chile del 2010 y podemos ver efectivamente lo mismo, cómo se va comportando la enfermedad a lo largo del curso de vida, ¿ya? 2 años, 4 años, 6, 12, 15, 35, 44 y 65, 74. ¿Mm? Enfermedad de caries, cómo va aumentando. Daño por caries en la dentición temporal. ¿Ya? ¿Cuántos son el número de dientes temporales cariados? A los 2, a los 4, a los 6 años, llegando casi a un promedio de 4 dientes. Y en los dientes permanentes, desde los 6 años hasta la etapa adulto, como nosotros ya llegamos casi a los 65 años, a los 74 años, con casi 20 dientes eh, permanentes, cariados, obturados o perdidos dentro del COP, ¿ya? Entonces es alto este indicador eh, que nos da una prevalencia que es alta dentro de la población y que eso tiene también ciertas repercusiones, ¿ya? Y como bien lo planteaba la compañera al inicio, hay un tema fuerte de calidad de vida asociado a esto.
Si nosotros pudiéramos comparar esta tendencia en los años, desde el 92 al 2007, en relación a caries, ¿ya? Podríamos podríamos observar entonces acá la prevalencia que se ha mantenido en relación a los 6 años y ha bajado en los 12 años, ¿ya? CO, COPD, CO a los 6 años, visto desde una perspectiva de nivel socioeconómico, como a nivel socioeconómico el COD a los 6 años es 1.4 y en el nivel socioeconómico bajo es 4.4 en el 2007. Y como el nivel socioeconómico también, el del COPD, al analizarlo a los 12 años, también es un factor que se considera dentro de este análisis, manteniendo diferencia entre el sector de nivel socioeconómico alto versus el nivel socioeconómico de sector bajo. Daño por caries. Este es en base al Plan Nacional de Salud Bucal, que es uno de los documentos que vamos a ver también, que es más reciente, y ahí podemos ver entonces cómo estos indicadores de CO y el COPD han ido aumentando a lo largo de los años, ¿ya? En relación al daño por caries. Prevalencia de caries en niños, niñas y adolescentes según edad y sexo, ¿ya? A los 2 años podemos ver que hay un 18,5% de prevalencia de caries en niños y un 16,6% de caries en niñas, ¿ya? A los 6 años tenemos también una diferencia. Tenemos que los 2, 4, 6 es mayor en el género masculino y a los 12 es mayor en el género femenino. Entonces, no es el mismo comportamiento. Muchas veces estos gráficos esconden los promedios también. Y dentro de los promedios hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias. Acá tenemos la tendencia que está reflejada en el Plan Nacional de Salud Bucal, la tendencia del 2010 al 2017, de la prevalencia libre de caries y el número de dientes dañados por caries, a los 6 y a los 12 años. Entonces podemos ver también cómo desde el 2010 al 2017, el número de dientes con daño a los 6 años también ha ido bajando y el número de dientes con daño a los 12 años también ha ido bajando. Y esto se asocia también y es parte del análisis al cumplimiento de los objetivos sanitarios que se han establecido para dichos periodos, ¿ya? Con diferentes estrategias y que son importantes también de valorar y de destacar porque son estrategias que apuntan a lo promocional preventivo y también a un abordaje comunitario. En relación a enfermedad periodontal, tenemos la caracterización de los 2, 4, 6 y 12 años, ¿ya? En relación a la enfermedad periodontal de la población adulta en chilena, también tenemos de los 35, 44 años y 65 y 74 años, ¿ya? Anomalías dentomaxilares, también tenemos la prevalencia de las anomalías dentomaxilares en niños y adolescentes de los 4, 6 y 12 años. Desdentamiento, dientes promedio de dientes perdidos, ¿ya? Eh, a los 65, 74 años hay un promedio de dientes perdidos en base a estos antecedentes del diagnóstico de salud bucal 2010 de 15, 16 piezas perdidas, ¿ya? Como promedio. Pacientes desdentados que se encuentren desdentados totales, fíjense, en el grupo de los 65 a los 74 años, hay un 29, casi un 30% de la población en ese grupo etario que se encuentran edéntulos, ¿ya? Y se encuentran desdentado parcial casi un 70%. O sea,
es casi el 100%, no el 100, el 99,9% de la población presenta un grado de desdentamiento parcial y eventulo dentro del grupo etario de los 65 a los 74 años, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver, vayan vinculándolo con su diagnóstico, con su acercamiento a la comunidad, desde el cómo perciben esta situación, cómo impacta esta situación. En relación a las urgencias dentales, también es importante poder mostrarla porque nos dan también una caracterización y podemos también ocuparlo para poder hacer análisis de satisfacción de las personas respecto al uso de los servicios en relación a urgencia. Podemos ver los factores que están asociando a que se desarrollen estas urgencias. Podemos ver también cómo se resuelven estas urgencias, ¿ya? Cómo se resuelven en relación a los diferentes niveles socioeconómicos, a quienes consultan más, etcétera. Entonces, hay poco registro en relación a indicadores más duros de urgencia dental. Lo único que yo por lo menos tuve acceso fue a lo que la guía de la urgencia ambulatoria GES sale, que es un reporte del 2018 donde se ajustaron casi 350.000 consultas de urgencia GES a lo largo de toda la red pública con diversos diagnósticos, ¿ya? El 66% de las consultas correspondían a personas entre 20 y 64 años, ¿ya? Siendo mayoritariamente mujeres. Entonces, les pongo estos datos porque nos van caracterizando, nos van entregando una mayor grado de conocimiento y de detalle de este tipo de prestaciones. A nivel del cáncer oral, pude encontrar un estudio que me parecía interesante de poder visualizar, que era uno que mostraba la epidemiología de la caracterización del cáncer oral, pero me quedé principalmente en los datos que presentaban desglosados en tres grandes regiones, ¿ya? Y hablaban de la incidencia de cáncer oral y de labio por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Lo otro tiene que ver con la fisura labiopalatina, que también me interesó ponerla como indicador, pese a que nosotros ya vimos los tres indicadores más habituales que se utilizan: caries, enfermedad periodontal y anomalías dentomaxilar, que son los más típicos, pero también existen otros que podrían ser interesantes verlo y qué es lo que hay, ¿ya? O lo que no hay también. Ya, en relación a la fisura labiopalatina, también encontré poca información. Vuelvo a insistir, yo encontré poca información, eh, y me pareció interesante lo que salía en un estudio de un hospital, del hospital en Santiago, el San Borja Arrayán, donde hacía una caracterización de la distribución de la fisura labiopalatina entre hombres y mujeres también, ¿ya? Incluso en la misma guía de fisura labiopalatina auge, yo revisé y también habla muy poco de la epidemiología y de los indicadores en Chile de esta condición. A nivel de traumatismo maxilofacial, también lo quise poner porque encontré este estudio que hablaba de los registros que se tenían en los servicios de urgencia en Chile. ¿Ya? Este estudio es de ahora, del 2020. ¿Y cuáles eran las causas? ¿Cuáles eran las causas principalmente que estaban asociadas a estos diagnósticos de traumatismo? Y principalmente tiene que ver con la violencia, ¿ya? Principalmente en hombres, ¿ya? Luego le seguían, bueno, el concepto de otros, y estaban los accidentes de tránsito y las caídas también como condiciones asociadas a esta generación de traumatismo que se iba a dar en el territorio maxilofacial. Eso es importante, creo que es importante también porque nos habla de un contexto, po, nos habla de quienes están más eh, sufriendo una condición, quienes están más padeciendo una condición que otros. Y acá también una distribución etaria respecto a estas mismas causas, ¿ya? Grupos más jóvenes, 18 a 30 años, 30, 40 años, más asociados principalmente a violencia,
¿ya? En hombres. Encontré también un estudio de pacientes con necesidades especiales, específicamente los pacientes postrados. ¿Ya? En nuestras comunidades van a existir pacientes postrados, ¿ya? Y que tienen necesidades especiales. Entonces, tener estos indicadores también nos hacen proveer servicios, nos hacen ponernos en cómo la comunidad también se hace o no cargo de estas condiciones en articulación con los centros de salud, por ejemplo. Entonces, me pareció interesante este documento y que habla dentro de su resumen que se encontraba un estado extremadamente deteriorado de la salud bucal en este grupo. Por lo tanto, no habla de una condición de vulnerabilidad, no habla de una condición de mayor atención que deberíamos tener en relación a la salud bucal de estas personas que también requieren atención y por sus condiciones tienen ya una barrera de entrada. ¿Ya? Factores, factores de riesgo como el hábito tabáquico, ¿ya? Hábito tabáquico en relación a la pregunta, durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos? ¿Ya? Em, tenemos una proporción de fumadores que en algunos grupos etarios es mayor que otras, eh, siendo interesante eso también ver lo que pasa aquí, por ejemplo, entre el grupo de 30 a 49 años de edad, en los hombres, ya tenemos un gran grupo. Veamos qué es lo que está pasando también a las edades de inicio, a los 15, 19 años. Ya a los 15, 19 años ya tengo entonces reportes de haber comenzado un hábito tabáquico. De hecho, la literatura describe que ya a partir de los 10 años, entre los 10 y 13 años, ya hay comienzo del hábito tabáquico en algunos sectores. ¿Mm? Entonces es importante mirar esto. ¿Mm? Consumo de tabaco por nivel educacional, ¿ya? Por nivel educacional. Educación superior completa o menos versus educación básica completa. ¿Mm? Creo que estamos en tiempo para poder hacer un alto. Vamos a dar 10 minutitos y seguimos. ¿Les parece? Bueno, profe. Listo.
Bien, regresamos entonces. Estamos nuevamente incorporándonos después del bloque y estamos revisando algunos indicadores y algunas caracterizaciones que nosotros podemos encontrar dentro de la situación de salud oral de nuestro país, ¿ya? Y hemos hablado de los indicadores que son los más clásicos: enfermedad de caries, enfermedad periodontal, anomalías dentomaxilares. Lo hemos tratado de visualizar hasta el momento desde la perspectiva de estos factores que vimos inicialmente, de estos contextos, de estos determinantes, y tenemos otros entonces indicadores que vamos a continuar viendo. Entre ellos se encuentra la calidad de vida, ¿ya? Y dentro de ese aspecto podemos encontrar algunas información importante en la Encuesta Nacional de Salud que visualiza ante la pregunta en general: usted diría que su salud bucal es, y la podemos clasificar en sexo, en grupo etario y años de estudio. En la gran mayoría de los criterios, fíjense que la condición regular y mala llegan a sumar casi un 50%, ¿ya? Un 50%, menos acá, por ejemplo, en el grupo de los más jóvenes, de 25 a 24 años, ¿ya? Pero en general, ante la pregunta, usted diría que su salud bucal es entre regular y mala o muy mala, suman un 50%. En relación a los años de estudio, acá pasa algo interesante. Fíjense que no alcanza a llegar ni al 40% en las personas que tienen mayores cantidades de años de estudio, ¿ya? Versus a casi un 70% donde los años de estudio, o sea, tener menos de 8 años de estudio, tengo una mayor tasa de respuesta en relación a la pregunta: ¿cómo diría que su salud bucal, ya regular o mala? Y eso es información relevantísima al momento de nuestra caracterización o de nuestro comprendimiento y entendimiento de las comunidades y de los individuos. ¿Cuándo fue la última vez que visitó al dentista? ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que visitó al dentista? ¿Hace un año o menos? ¿Hace más de un año? ¿O nunca lo he visitado? ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar una mayor eh, cantidad de individuos que nunca lo ha visitado? Acá, en individuos que tienen menores de 8 años de estudio. Fíjense que hay un 6,3%. En general es bastante parejo en las otras en los otros grupos en clasificación en relación a sexo o grupo etario, ¿ya? Y en relación, miren, fíjense a los hombres, hay más cantidad de hombres que no han asistido nunca al dentista, que no lo han visitado, versus las mujeres, ¿ya? Y esto también te habla de este acceso: quiénes están accediendo a un servicio, quiénes consultan más a un servicio, quiénes van más a los servicios, por ejemplo, ¿ya? Y volvemos a preguntar y a ver: casi el 70% de las personas perdón, casi el 60% de las personas con mayores años de estudio tienen una visita hace un año o menos incluso, ¿ya? Grupos etarios más jóvenes, 15 a 24. Hay programas de por medio que están más vinculados a los menores de 20, puede ser alguna de las razones. Y volvemos acá a las mujeres, ¿ya? A las mujeres y hombres. Las mujeres tienen mayores consultas que los hombres dentro dentro del último año o menos del último año. Ante la pregunta: ¿cree que el estado de sus dientes y encías afecta su calidad de vida? ¿Ya? Esta pregunta también es interesante. Entonces podemos tener dos comparaciones de una serie comparada de dos tiempos de la encuesta de calidad de vida y salud, una del 2016 y la otra del 2015 y 2016, y las comparan. Entonces, veamos qué es lo que pasa en el periodo 2015-2016, ¿ya? Es más las personas que señalan que rara vez o nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, ¿ya? Vamos viendo entonces que el estado, cómo cree que el estado de sus dientes y en sí afectan su calidad de vida. Podemos ver que en la última encuesta hay una mayor cantidad de personas que cree que los dientes y la encía afecta la calidad de vida. Rara vez o nunca. Entonces ahí también hay algo
que se tiene que seguir trabajando. Formación de profesionales, ¿ya? Me interesaba poner esto en relación a la cantidad de especialistas que contamos dentro del aparato de salud pública y cómo están distribuidos esto en los servicios, ¿ya? En los servicios. Esta es con información al 2017, la que estamos viendo acá, ¿ya? ¿Cuántos cirujanos maxilofaciales hay, ¿ya? ¿Cuántos endodoncistas hay en la red? ¿Cuántos patólogos orales hay en la red? ¿Cuántos rehabilitadores hay en la red? Eso es importante también porque nos da una contextualización de las prestaciones que podemos acceder también. Otro indicador que me costó llegar a específicamente la salud bucal, de hecho, encontré indicadores que son no directamente, no tan asociados a atención dental. ¿Ya? En ese sentido, faltarían más información respecto a la satisfacción usuaria en los servicios odontológicos. Pero esto nos puede dar a lo mejor una proximidad de la satisfacción usuaria en los centros de salud, ¿ya? Y también en los centros de salud clasificados dentro de los servicios de salud. Entonces, eh, podemos ver y buscar acá nuestro servicio de salud, por ejemplo, el Valparaíso San Antonio, el Viña y el Marquillota, cómo se encuentran dentro del promedio, si están más abajo, más arriba de este corte, cuáles están mejores posicionados y qué dimensiones se evaluaron en este índice de satisfacción de usuaria de los servicios de salud, aspectos previo a la atención, aspecto al trato que tuvieron dentro de los profesionales, de las personas, del personal administrativo y la atención que tuvieron el personal profesional, el acceso que pudieron tener, cómo era la infraestructura de los baños, de la sala de espera, cómo era la infraestructura de la consulta, las áreas de apoyo que existían, cómo fue el servicio post-atención, y el índice de satisfacción en términos generales, ¿ya? Y eso mismo también desglosados por centros de salud. Información que también nos puede ayudar para tener una caracterización de lo que puede estar pasando en los territorios más específicos. Y como les comentaba, a nivel odontológico logré acceder a este documento de atención dentales, pero de urgencia, ¿ya? Y en general fueron bastante valoradas, bastante bien valoradas en relación a los criterios que se le preguntaban. Por ejemplo, el horario de atención le parece adecuado, sí, estos fueron hechos en diferentes centros de atención primaria, ¿ya? Del país. ¿Cuánto fue el tiempo de espera? Minutos aproximados. ¿Cree que el tiempo de espera fue adecuado? ¿Cómo lo trató el dentista? ¿Cree que el personal se tomó el tiempo necesario para examinarlo? ¿El dentista le explicó su necesidad y cómo soluciona su problema? ¿El dentista le explicó su enfermedad y cómo soluciona su problema? ¿Se le dio la receta de medicamentos? ¿Le explicaron para qué los tenía que tomar y en qué momento? ¿Cree que el consultorio está bien equipado para la atención? En general, todas las preguntas tuvieron un grado de satisfacción. Acá hay una que pudiera ser un poquito más distinto. Y se considera que hay suficientes dentistas para la atención y hay un porcentaje de personas que consideran que no, que no hay un grado tanto de satisfacción en relación a eh, lo adecuado de la suficiencia de los dentistas para la atención. Otro aspecto importante también, ¿cuál es el conocimiento que presentan los equipos de salud, ya respecto a salud bucal? ¿Ya? Y hay algunos estudios y alguna experiencia que se han realizado, y esta es la persona en la que trabajamos en conjunto en la comuna de Valparaíso, en los centros de salud de atención primaria de Valparaíso, donde se evaluaron a los auxiliares, enfermeros, matronas, médicos, nutricionistas, en diferentes aspectos, en términos generales, ¿ya? Em, y en términos también de algunas áreas o dimensiones que nos interesaban más conocer, como caries dental, dieta, malos hábitos. Entonces, vemos también una oportunidad aquí de poder seguir trabajando con los equipos de salud, ¿ya? Donde encontramos y se evidencia que hay una necesidad de seguir reforzando este trabajo que debiese ser bidireccional también, ya bidireccional, pero aquí lo estamos mostrando en una dirección en la que a nosotros nos interesa que el equipo vaya adquiriendo competencia también en cuanto a salud bucal.
También un poquito para ir graficando y contextualizando, tuvimos información del 2014 en base a los registros estadísticos de las actividades que se desarrollaron en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y pudimos caracterizarlas, ¿ya? Y mayoritariamente se concentraron en un 66% en actividades que fueron recuperativas. Estamos hablando de exodoncia, estamos hablando de obturaciones, estamos hablando de pulpotomía, estamos hablando de ese tipo de acciones, acciones recuperativas, mayoritariamente un 70%, ¿ya? De acciones preventivas, un 23%, y de acciones de promoción en salud, un 10%. O sea, si ustedes se fijan, también hay una tendencia y hay una desbalance dentro de esta proporción en relación a las actividades, ¿ya? A las actividades mayoritariamente recuperativas. Y dentro de las actividades de promoción, dentro de ese 10%, las que más se indicaban son las educaciones individuales y las consejerías breves en tabaco. Muy poquito fueron lo evidenciado en educaciones grupales y trabajo comunitario. Ahora, dentro de un contexto institucional, también es importante situar nuestra situación de salud a nivel bucal. Contamos con un departamento de salud bucal que está ubicado en la Subsecretaría de Salud Pública, en la División de Prevención y Control de Enfermedades, o sea, la DIPRESE, ¿ya? Y en este departamento existen ciertos objetivos, ¿ya? Desde los más institucionales, como el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, instalar un modelo en todas las políticas a través de trabajo intersectorial, diseñar políticas y planes y programas en salud bucal que disminuyan la inequidad en salud bucal, evaluar y monitorear políticas, planes y programas en salud bucal, y difundir las políticas, planes y programas referentes a salud bucal. Ustedes pueden ingresar a la página del ministerio, acceder a la información que tienen información tanto para los equipos técnicos y también para información a la comunidad. Dentro de esta situación de salud bucal en Chile, también es importante destacar lo que son las guías, ya nuestras guías y principalmente las garantías explícitas en salud que contamos a nivel odontológico, ¿ya? No vamos a entrar en detalle con ella porque no es el objetivo, pero sí reconocer que existen también y que son parte entonces de esta situación de salud bucal que reconoce a este GES de los niños de 6 años, que reconoce este GES de la embarazada, que reconoce este GES de urgencia odontológica, que reconoce este GES de 60 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante tenerlo dentro del abanico de lo que es nuestra situación de salud bucal, porque son garantías que presentan las personas, ¿ya? Son garantías que deben ser aseguradas para cada uno de ellos. También dentro de este contexto institucional, contamos con diferentes documentos que son emanados por parte del ministerio, que se refieren a normas, orientaciones, guías, recomendaciones, etcétera. Y también tenemos los programas odontológicos que son de cobertura para la población, ya programas que van desde programas nacionales en salud bucal vinculados como por ejemplo la fluoración del agua, alimentación escolar con leche fluorada, por ejemplo, los programas de salud de la JUNAEV, programas del Chile Crece Contigo, donde van incorporados algunos componentes en salud bucal, el programa PRICE, que es el programa de reparación para las víctimas del golpe militar, ¿ya? Programa odontológico integral, atención con programas específicos para acceder y para acercar a esta población más vulnerable o de más difícil acceso, ¿ya? Programas específicos, Más Sonrisas para Chile, programa Hombre de Escasos Recursos, atención odontológica de cuartos medios, atención odontológica domiciliaria, ¿ya? Y otro programa para el mejoramiento de acceso, como programas que están destinados principalmente a SECOF, eh, resolución de especialidades en atención primaria, principalmente prótesis y endodoncias, ¿ya? Y acercamiento a través de las clínicas móviles, a través de las clínicas dentales móviles. ¿Ya? Entonces, también tenemos un conjunto de programas a nivel ministeriales que tienen un impacto en las diferentes comunidades, ¿ya? En las diferentes poblaciones.
Y también tenemos, entonces acá, visto desde otra perspectiva, los programas ya de atención primaria principalmente, los GES, el programa Sembrando Sonrisa, el programa Cero, metas sanitarias, cuarto medio, lo mismo que comentamos y otros más que se van incorporando bajo este visto del curso de vida, desde que nacemos hasta que fallecemos. ¿Ya? Podemos discrepar, podemos también analizar más en profundidad si es suficiente, si no es suficiente, si requiere otros énfasis, si requiere otras miradas. Eso es lógico y es comprensible, pero lo que me interesa hoy día es que vayamos integrando todo este set de batería que estamos haciendo dentro de este análisis descriptivo de la situación bucal, de situación de salud bucal de Chile. Y todos los programas que corresponden a atención secundaria y terciaria, claramente. No es menor que el 2018, el 2017, ya se emanó el documento que fue un documento de trabajo donde se planificaba lo que iban a ser el Plan Nacional de Salud Bucal para un periodo determinado, del 2018 al 2030. ¿Ya? Este fue un proceso que fue un proceso de duración aproximadamente de 2 años, en los cuales se recopiló información, se hizo un plan de trabajo, se hicieron instancias participativas con diferentes actores relevantes, tanto de la comunidad como en actores del mundo académico, del mundo privado, en relación a proyectar este Plan Nacional de Salud Bucal, ¿ya? Eh, que es bien interesante porque se traduce en un programa, en un plan que se plantea objetivo, ¿ya? Y el objetivo es mejorar el estado de salud bucal y reducir las desigualdades injustas, ¿ya? Y este objetivo lo cumple a través de 4 ejes, ¿ya? De 4 ejes que se van a dividir en ejes de acciones también, donde vamos a tener uno que va a ser promoción y prevención, otro que va a ser provisión de los servicios odontológicos, desarrollo de recursos humanos e investigación, monitoreo y evaluación. Y cada uno va a tener también objetivos específicos que van a ir desglosándose y van a ir traduciéndose en actividades. ¿Ya? Y me voy a quedar con el primero solamente, el de promoción de salud y prevención de las enfermedades, porque hay hartos matices y hartos aspectos que son bien interesantes que nos sirven dentro de lo que es también el trabajo familiar y comunitario. Por ejemplo, incentivar y valorizar la alfabetización en salud bucal, ¿ya? Fortalecimiento de la prevención de enfermedades bucales en el curso de vida, ¿ya? Avanzar en salud en todas las políticas de participación ciudadana, ¿ya? Incorporar estrategias preventivas al ámbito de acción de la comunidad. Entonces, recoge y pone en juego el rol que va a tener el odontólogo dentro también de la comunidad, ¿ya? Y dentro de este plan se visualiza y se proyecta un modelo, ¿ya? Un modelo de intervención en promoción de salud oral y prevención de enfermedades bucales que va a estar destinado a 2 ejes principales. Uno que va a ser el eje educación y el otro que va a ser el eje salud, y cada uno con ciertas caracterizaciones, ¿ya? Todo esto enmarcado dentro de lo que es el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, que es el que se da en atención primaria. Y llego a esta diapositiva porque esta diapositiva es un punto de quiebre, ¿ya? Es un punto de quiebre. Y ahí me gustaría consultarlo con ustedes y que ustedes pudieran participar. ¿Por qué es importante, por qué creen ustedes que podría o no ser importante incorporar estos antecedentes que hemos hablado durante la mañana, dentro de nuestra mirada, dentro de nuestra óptica del trabajo comunitario y familiar? Compañeros, compañeras, ahí está. Doctor, Hola. yo pienso que ¿Ya? igual debido a que por sectores, por barrio, no tenemos mayor información acerca de índices específicos de caries o enfermedad periodontal, etcétera, pero sí tenemos otros indicadores como nivel de educación, previsión, etcétera,
y esto nos da una visión general de cómo puede estar la salud oral en la comunidad. Mm, Entonces, como un sustento también para la intervención. mm. Gracias, Sara. Sí, eso es uno de los enfoques y tiene que ver con esta diapositiva, ¿ya? Y que lo revisamos en una de las sesiones de clase. Es el cómo nosotros como profesionales de la salud conocemos a la comunidad. Y esto es solo un aspecto, ¿ya? Es solo un aspecto. Nosotros cuando hicimos los ejercicios anteriores del diagnóstico, tuvimos una mirada muy amplia, una mirada más amplia de la salud de esos territorios, ¿ya? Pero también, claro, hay que hacer el ejercicio a nivel ontológico del cómo mirar, qué valorar, ¿ya? Y uno de los puntos débiles que desde mi punto de vista existen también es el tema de los registros a nivel territorial, ¿ya? Entonces, eh, cómo a través de lo que nosotros hacemos también somos capaces de generar esta información, tenerla y utilizarla en virtud de, ¿ya? Que podemos comparar, que podemos después monitorear en el tiempo, podemos evaluarla en el tiempo, pero esta información es interesante de tenerla en los territorios de la manera más específica posible. ¿Por qué? Porque nos permite planificar las actividades, ¿ya? Nos permite buscar las mejores estrategias para trabajar con ella, con la comunidad, y también nos puede hablar de los recursos disponibles, ¿ya? Que va a tener esa comunidad, ¿ya? Al hablar de los programas que existen, al hablar de las garantías que existen, al hablar de los eh, objetivos del plan de salud bucal del 2018 al 2030, nos estamos refiriendo a eso, a los recursos también que pudiera contar esa comunidad, ¿ya? Entonces, como bien dice esta lámina que la tomé de una de las presentaciones anteriores, creo que fue la de la profesora Cueto, dice: el primer paso para trabajar eficazmente en la comunidad es conocerla, ¿ya? Y la estamos conociendo entonces desde estas perspectivas en salud bucal. Y recogiendo lo que hemos hablado en la mañana, un aspecto importante era conocerla en virtud de sus determinantes en salud bucal. Por lo tanto, reconocerla en virtud de lo que son el nivel, por ejemplo, socioeconómico, ¿ya? Y sí observamos que existe una diferencia entre el nivel socioeconómico cuando hablamos de la prevalencia de nuestras enfermedades bucales, ¿ya? Y ahí está más que claro y más que visto en relación a, a la enfermedad caries, por ejemplo, ¿ya? Y fíjense que estos ejercicios y estos gráficos están principalmente proyectados en población infantil, pero también sería interesante poder tenerlo en lo que está pasando en los otros grupos etarios, ¿ya? Más adultos. Según edad también, ¿ya? Según el grado de ruralidad, ¿ya? O de urbanidad. Fíjense, hay una distinción entre la prevalencia de caries en niños de 6 años y de 12 años según su condición de ser urbano que ser rural, ¿ya? Vuelvo a insistir, estos mismos esfuerzos de tener esta información, sería interesante tenerlo también en los otros grupos etarios. Y es ahí que encontré un documento interesante de este año, una publicación que salió en relación a esta sinopsis de la condición de salud bucal, donde se hace una revisión de los documentos existentes, ¿ya? Y se hace una revisión de los documentos existentes que tienen un alcance a nivel nacional, ¿ya? Por ejemplo, hay uno del MinSal que se realizó con la PUC el 2003 y el evento en salud que analiza es la caries dental y el desdentamiento, ¿ya? Y así hay una serie, ¿ya? De documentos que se encuentran incorporados dentro de los que nosotros realizamos, ya que revisamos, que era este documento del 2010 del Ministerio, donde era este análisis del diagnóstico de salud de la situación bucodental en Chile del 2010, y lo recoge también, pero hay algunos también que se han ido actualizando, ¿ya? Este de acá de cáncer, oral y faringio, de la Universidad de los Andes, otro que se realizó con la Católica y el MinSal, de caries y de desdentamiento, ¿ya? Y otros también a nivel regional, ¿ya? Otro a nivel regional, donde se evalúa entonces
la región desde un evento en salud, enfermedad periodontal, lesiones de la mucosa, enfermedad periodontal, caries, enfermedad periodontal, desdentamiento. Pero también nos interesaría saber qué es lo que pasa con otras condiciones, ¿ya? Traumatismos dentoalveolar, por ejemplo, qué pasa con otras condiciones de anomalías dentomaxilares, por ejemplo, qué pasa con otras condiciones de requerimientos de salud bucal de los postrados a nivel regional. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con este documento? Es un paper, una revisión bibliográfica que hace una sinopsis de los diagnósticos en salud oral que existen a nivel nacional y regional. Y podemos ver, desde mi punto de vista, que a lo mejor tenemos una escasez de algunos, una concentración de temas también que es necesario seguir trabajando. Ese es un punto. Otro Doctor, punto una importante, consulta. sí, sí, Este documento lo estuve revisando ayer precisamente para buscar un poco más de información de Valparaíso, ¿ya? específicamente, porque igual uno revisa la información nacional y es como poco lo que hay de Valparaíso. Pero me surge una duda. El diagnóstico de salud bucal en el que se basa, nacional, en el que se basan casi todos los trabajos posteriores a eso, es el del 2007. ¿Hay otro, se hizo otro estudio a nivel nacional o solo ese? Eso es como lo que me queda de duda cuando estuve revisando como varios documentos. Sí, se han hecho otros, pero se toma como de referencia el del 2017. Por eso, se toma como referencia el del 2007, ¿ya? Por eso, en el análisis del diagnóstico de salud del 2010, ¿ya? Son la gran cantidad de los gráficos que tenemos, son los que más se utilizan, porque es el que consolida de mayor forma esta información. Hay algunos más actualizados que aparecen en el Plan Nacional, ¿ya? En el Plan Nacional, que lo Mm. actualizan con otras fechas, con otros cortes, ¿ya? Pero es un tema, imagínate que son trabajos que son caros de hacer, son caros de hacer para tener un impacto nacional, tienes que abordarlos desde una perspectiva muy amplia, ¿ya? De hecho, hay propuestas que para las próximas encuestas de salud, por ejemplo, se considere el componente de salud bucal, donde se hagan exámenes en la comunidad y no sean tan solo autorreportados o evaluados por enfermeras, por ejemplo, como se hacen en algunos casos, ¿ya? Entonces, es un trabajo difícil, pero el del análisis del diagnóstico de salud bucal del 2010 es como es como el del ministerio que mayor compendia esa información. Ah, ya. Es que ahí tenía la duda. Pensé que el análisis del 2010 usaba también los datos del 2007. Sí, sí, Entonces ahí me quedó eso. Ah, ya. sí, sí, Entonces sí se usan los datos del 2007. sí, sí. Ah, ya. Es que eso me quedaba la duda porque revisé varias cosas y como que muchos hacían referencia al 2007 al 2007. Entonces no sé si desde el 2007 hubo algún análisis de situación o hubo algún otro estudio como para actualizarlo o es como la base que tenemos ahora. Es como la base y que eso se compendió el del 2010, ¿ya? Ahora, uno de los desafíos que plantea el Plan Nacional es actualizar también eso, ¿ya? Si tú revisas, y también lo voy a subir a la plataforma, al portal, el Plan Nacional, para que lo tengan y lo puedan ver, y ahí hay alguna información que está un poquito también más actualizada, ¿ya? Pero falta. Bien, Sí, ahí me queda claro. qué bueno, Sara, me alegro. Otro tema importante son los territorios. Y lo esbozamos entonces cuando empezamos a hacer ya esta discusión, ¿ya? ¿Cómo somos capaces de generar información que dé cuenta de los territorios y que vaya más allá de esta prevalencia nacional, ¿ya? Un caso es esto que tenemos de las anomalías dentomaxilares, ¿ya? Este reporte dado los 4, 6 y 12 años, ¿ya? Y cómo lo podemos comparar y contrarrestar también con otros esfuerzos de estudios más locales, ¿ya? Y aquí encontré uno que tiene de autores, si no me equivoco, y no, creo que no me equivoco, al doctor Cueto y a otros colegas más, respecto a las maloclusiones, al estudio de las maloclusiones en los preescolares de la comuna de Viña, ¿ya? Caracterizándolo en sexo, en años y también en tipos de maloclusiones, ¿ya? Entonces, esto es importante porque si nosotros
tomamos, por ejemplo, la prevalencia de caries de niños y niños y adolescentes según edad y sexo, que reportan entre el 2017 y el 2011, este sería el indicador que más se muestra y más se ve, ¿ya? Que a los 2 años, ¿ya? Hay un 16% de niñas con caries y hay un 18% de niños con caries a los 2 años. Y a los 4 años hay un 48 y un 51 respectivamente. Pero si esto mismo lo llevamos a un desglose, por ejemplo, a estas macrozonas, donde yo les planteaba este documento que era este análisis de situación de salud bucal de niños, pero de 6 años, pero visto desde las macrozonas, que era esta división del país que se iba a hacer en sector norte, sector centro, región metropolitana, macrozona, región metropolitana, centro, centro sur, sur, sur 2 y sur extremo, podemos ver que este desglose es distinto, ¿ya? Acá estamos viendo solamente un promedio, pero acá estamos viendo el desglose que nosotros podemos ver en esas macrozonas. Entonces podemos observar que en la zona macrozona centro-sur tenemos una mayor prevalencia de caries en los niños de 2 años. Es más que esta prevalencia que nosotros podríamos ver a los 2 años si nos quedamos con este gráfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos en otras, por ejemplo, en la macrozona norte, donde tenemos menos que este promedio. Entonces, este zoom que nosotros tenemos que hacer con los datos, con la información, es importante porque es un zoom que tenemos que hacer a nivel intelectual para poder planificar y ver cómo trabajamos con el territorio. Y un zoom más específico encontré en este estudio donde se hablaba de la prevalencia de caries temprana de la infancia y el CO en los niños que viven en extrema pobreza de Santiago. Y fíjense, los caracterizaban por comuna, ¿ya? Los caracterizaban y tomaron un muestreo por comuna y pudieron tener una información un poquito más ajustada, un poquito más cercana a ese territorio. Hay otro desafío también, que hay poca información actual y que requiere seguir trabajando en virtud de estos determinantes de la salud y de estos factores que están asociados a la salud, que van más allá del individuo, que es los procesos de migración, ¿ya? Los procesos de migración y cómo entonces también desde la perspectiva de salud bucal los recogemos, los abordamos y los vamos trabajando, ¿ya? Desde el aspecto cultural, desde el aspecto del acceso a los servicios de salud, desde el aspecto del daño en salud bucal que puedan poseer estas comunidades. Traje también este es un print pantalla, me faltó poner ahí la fuente, que lo obtuve de la presentación que hizo la doctora Pizarro cuando vino a hablar de pandemia en la jornada que tuvimos en septiembre, ¿ya? Y me llamó la atención este gráfico, este cuadro que puso ella, respecto a cómo cambió la situación sanitaria pre-pandemia y después de la pandemia, ¿ya? Por ejemplo, no sé si esto habrá cambiado, pero a la fecha que ella presentó, que era el 21 de agosto, había un 53% de utilización de los sillones, ¿ya? O sea, en gran parte de los centros de salud había una reducción de los sillones dentales que están en funcionamiento por diferentes motivos, ¿ya? Y eso también dentro de nuestro contexto de este diagnóstico que estamos haciendo, debiese tener un impacto, po, debiese tener un impacto en virtud de la satisfacción usuaria, en virtud de las prestaciones de los servicios, en virtud de la resolución de urgencia, en virtud de todo esto que hemos venido hablando. Otro tema importante también como discusión es el fortalecimiento de los programas. Yo les presenté anteriormente este esquema, ¿ya? Que es el esquema donde efectivamente cruzamos el curso de vida con diferentes programas, pero también podemos ver que esto va modificándose, incorporando y graficando y evidenciando cómo el plan de salud familiar con este modelo de atención integral se va incorporando a través de su enfoque familiar y comunitario a estos programas odontológicos que existen. Esto no lo hice yo, este esquema. Este es un esquema que también fue gentileza de la presentación de la doctora, en la presentación del 21 de septiembre que tuvimos, que ella mostró esto, cómo en el fondo
programa inicial, este esquema de programa inicial también se va complejizando, y si también lo vemos el próximo año, a lo mejor vamos a tener que el programa cero ya no va a estar hasta los 6 años y va a estar hasta los 9 años. Por lo tanto, también hay un fortalecimiento de los programas que se está haciendo, que se tiene que seguir haciendo, y se incluyen también los diferentes esquemas que ya existen, como es el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y comunitario. También importante es cómo se van fortaleciendo los equipos, ¿ya? Y este artículo me pareció muy interesante porque habla respecto a la incorporación de odontólogos en el proceso de transformación del modelo de salud familiar de la atención primaria, ¿ya? Y tiene que ver con un análisis descriptivo de el cuántos odontólogos se encuentran capacitados en salud familiar, cuántos odontólogos tienen pasantías, cursos, entrenamiento, ¿ya? En salud familiar o en características del modelo, ¿ya? ¿Cómo lo han obtenido? ¿Cómo lo han realizado? ¿Ya? ¿En qué, desde la autopercepción, en la incorporación de actividades interdisciplinarias y los trabajos en equipos que ellos se han desempeñado, dónde están participando, en reuniones de sector, participan cuánto, en coordinaciones con el equipo pediátrico, en el control odontológico del niño sano, en coordinación con otros profesionales, en incorporación de salud bucal en diagnóstico epidemiológico, ¿ya? Entonces, es interesante para que nos da este cable a tierra que necesitamos, es cómo en la práctica efectivamente en atención primaria se proyecta todos los contenidos y estos enfoques que hemos estado revisando durante el semestre, ¿ya? Que puede tener su fortaleza y también sus debilidades, pero es interesante también de analizar. ¿Dónde son las actividades que participan mayoritariamente con la comunidad? Programas radiales, actividades en colegio, Consejo de Desarrollo Local, Chile Crece Contigo, etcétera. Otro aspecto y desafío interesante es el trabajo con las creencias en salud. Investigación tanto cuantitativa como cualitativa que nos permita dar respuesta entonces a algunos aspectos de la salud bucal de las poblaciones y de las comunidades. Evaluación de programas, evaluación del impacto que tienen los programas también es importante para poder ir mejorando y ojalá tener resultados locales también para poder ir haciendo los ajustes locales. Y vuelvo entonces a esta primera imagen que les mostré al inicio de la presentación, donde hablaba de el estrechar las acciones y de fortalecer las acciones a nivel comunitario, ¿ya? Para poder a nivel individual y comunitario lograr un mejor control sobre la salud. Fíjense de cuándo es de la Carta de Ottawa de 1986. O sea, todo esto que hemos conversado, incorporando reorientación de los servicios, el desarrollo de habilidades de los equipos de trabajo, construyendo políticas públicas, ya o sea, es el enfoque per se estructural, ¿ya? Que a lo largo del tiempo se ha ido recogiendo y se ha ido potenciando, ¿ya? A nivel internacional y a nivel nacional. ¿Y ya alguna idea del cierre para ir finalizando? Mirar entonces estos indicadores que tenemos, esta información que tenemos en salud desde los diferentes puntos de vista que hemos planteado, desde algunas ópticas que son interesantes. El curso de vida, cómo se comportan cada uno de estos características, indicadores a lo largo de las diferentes etapas en las cuales el individuo está creciendo y desarrollándose, ¿ya? No es lo mismo los servicios que van a estar orientados para niños o los servicios que van a estar orientados a adolescentes o los servicios que van a estar orientados a los adultos mayores. No son las mismas urgencias, no son las mismas necesidades, el impacto en la calidad de vida, todo eso ojalá visto desde esta perspectiva del curso de vida. Recordar cómo se incorpora todo esto en los diferentes modelos de participación que tenemos con la comunidad, desde la perspectiva informativa, consultiva, vinculante, colaborativa o de empoderamiento, ¿ya? Incluir lo que son los aspectos de equidad, ¿ya? Reconocer que hay ciertos factores, las gradientes sociales, ¿ya? Condiciones económicas, niveles de escolaridad u otros, que están influyendo en la salud de los individuos y específicamente la salud bucal de los individuos, ¿ya?
condiciones de género y diversidades culturales, ¿ya? Visualizar entonces qué oportunidades a nivel comunitario nosotros tenemos, donde nosotros ponemos nuestro énfasis a nivel de las políticas públicas para que esta carga que tiene que soportar el individuo sea llevada de mejor forma, ¿ya? Vamos a orientarla a la población infantil en su conjunto o la vamos a orientar a los niños y niñas individualmente. ¿Dónde vamos a poner el centro? ¿Dónde vamos a poner el ojo? ¿En la población o en el individuo? Todo eso tiene también un impacto, ¿ya? Algunos cierres que también son transversal y quiero que visualicen también que esto es un tema que se conversa, se ha venido conversando y ha tomado cada vez más énfasis. Hace poco, a principios de noviembre, tuvo lugar el primer Congreso de Políticas Públicas en Salud Oral, ¿ya? Y salieron estos mismos temas en relación a la valorización de los determinantes de la salud, ¿ya? Como factores importantes que hay que considerar en nuestro enfoque de trabajo, ¿ya? El enfoque de los factores de riesgo común, ¿ya? El énfasis principal de la salud que está fuera de los servicios, en el trabajo comunitario, en lo que está no provisionado por el sistema de salud propiamente tal. Eh, Trabajar con el cambio de comportamiento, de hábitos, de entorno, y reconocer que como sector salud debiésemos estar en todas las políticas, ¿ya? En todas las políticas debiese estar el componente de salud. Ya para finalizar, esta frase que me pareció muy importante y creo que es el que va cerrando ya esta presentación y que resume también, para cambiar los comportamientos necesitamos cambiar los entornos, ¿ya? No es razonable esperar que la gente cambie su comportamiento fácilmente cuando tantas fuerzas en el contexto social, cultural, físico están involucrados para que no se ejecute ese cambio, ¿ya? Lo que conversábamos del lobby que existe, estos determinantes comerciales, aparte de los determinantes estructurales en salud, hay que reconocerlos y hay que desarrollar la estrategia para poder seguir avanzando en pro de la salud de las comunidades. Esta es la conferencia del 2018, la declaración de Astana, que es la conferencia en atención primaria, donde se pone énfasis fundamental en el empoderamiento individual y de las comunidades. Y cierro entonces con la presentación de la lámina, donde nos hacía cuestionarnos el por qué es importante conocer la comunidad, qué nos permite a nosotros. Y desde mi punto de vista, y mi intención y objetivo fue poder, a través de todo lo que hemos revisado durante esta presentación, tener un mejor grado de conocimiento de el contexto nacional, el contexto regional y el contexto local, y reconocer las brechas que existen también para cuando ustedes tengan la oportunidad, tengan el acceso o se desarrollen simplemente en eso, puedan poner sus énfasis y puedan poner también sus acentos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, comentario? Doctor, yo particularmente mientras usted exponía, mientras usted expuso, recordaba a una persona, me mandaron un día una foto y me dicen, ¿sabe qué? Mira, tengo este conocido, es un amigo, lo quiero mucho, pero mira cómo tiene los dientes y ya le da vergüenza y me gustaría tratar de hacer algo por él. Entonces yo le digo, ya, mándame la foto. Y pues tenía una tricción en el sector anterior bastante severa. Yo creo que le queda un tercio de los dientes más o menos. Entonces me dice, recomiéndame a alguien o dime qué hacer, por último, para poder ayudarlo. Entonces yo le dije, ya, primero que todo, dime qué edad tiene. Me dice, no, tiene 60 años recién cumplidos. Y yo le digo, bueno, no tienes que hacer nada, solamente dile que tiene que ir al consultorio, que hay un programa para el adulto de 60 años y que ya le van a hacer todas las indicaciones y hay una serie de canastas que hay a disposición de él, pero tiene que acercarse al consultorio y ni siquiera tiene que hacer fila, tiene que ir nomás al consultorio. Y entonces es importante reflexionando también la poca información que tiene,
la comunidad y las personas de los beneficios que hay. Que no sé a quién se le echa la culpa, no sabemos a quién echarle la culpa, pero es importante trabajar en poder informar a la gente, poder acercarla a los programas, porque si bien, por ejemplo, esta situación me hizo pensar un poco y revisar el diagnóstico de Quebrada Verde acerca de las metas de salud oral, de los grupos de 60 años y todo eso, y las metas están cumplidas como en un 99%. ¿Me entiendes? Entonces, igual hay gente que lo conoce, pero también hay otro montón de trabajo por hacer para que la gente pueda acceder a eso. Si pensamos que ya las metas se están cumpliendo en un 99% y aún hay tanta gente afuera sin conocimiento, entonces sí, es un gran trabajo que hay que hacer. ¿Ah? Eso. Gracias, Sara, por tu aporte y tu experiencia en cuanto a este acercamiento que tuviste con el paciente, donde lo pudiste conectar con el servicio y con los programas que están a nivel ministerial. Yo creo que, claro, ese es uno de los desafíos, ese es uno de los desafíos que tenemos, eh, pero recordar que estamos dentro del contexto comunitario familiar. Entonces, toda esta información, todas estas miradas, hay que sumarlas a este todo que no es solamente salud bucal, que no es solamente salud bucal, pero reconocer que en salud bucal sí tenemos factores que están siendo determinados por otras circunstancias, que la salud bucal de las personas está determinada también por otras condiciones, y esas son las que son necesarias abordar, ¿ya? Que muchas veces también son transversales con otras condiciones. Así que muchas gracias. En virtud del tiempo, vamos a dar 10 minutitos y luego continuaríamos con la otra clase del doctor Valenzuela.